Hay un momento en el que el fútbol deja de ser fútbol, para convertirse en sorpresas inesperadas, y este mundial no es para menos. En el que el estadio se congela, en el que 45,000 personas contienen la respiración al mismo tiempo, en el que un balón viaja hacia la red y todos saben, absolutamente todos, que ya no hay nada que hacer. Ese momento ocurrió ayer en el Estadio Akron de Guadalajara. México ganaba 1-0. Y Corea del Sur acababa de conectar el remate más limpio del partido. Cabezazo a quemarropa. Destino. El ángulo superior derecho del arco mexicano. Nadie pensó que lo podía parar. Nadie excepto él. Y lo que ocurrió en los siguientes 3 segundos es la razón por la que estás viendo este video ahora mismo. Pero lo que todavía no sabes, lo que los medios no te están contando, es de dónde vienen esas manos que salvaron a México. ¿Qué cargaron antes de ponerse los guantes? ¿Qué construyeron antes de defender una portería mundialista? Quédate hasta el final, porque esta historia no empieza en el minuto 87. Empieza mucho antes, en un pueblo de Jalisco donde un chico sin dinero y sin contactos decidió que el fútbol no podía esperar. Suscríbete ahora si no quieres perderte nada de lo que viene en este mundial. Activa la campanita porque las historias que voy a contarte en los próximos partidos son exactamente de este tipo. Y si ya estás suscrito, dale like. Esta historia lo merece. Antes de contarte lo que pasó dentro del campo, necesito que entiendas el contexto. El escenario completo. Porque sin él, la atajada del Tala Rangel es solo una jugada bonita en un resumen de YouTube. Con él, es otra cosa completamente diferente. México llegó al Estadio Akron de Guadalajara el jueves 19 de junio de 2026 con algo que no había tenido en mucho tiempo: certeza. Habían goleado 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, en el Azteca, ante 87,000 personas, en la noche que México volvió a ser sede de una Copa del Mundo por tercera vez en la historia. 6 puntos era el objetivo que el vasco Javier Aguirre había marcado para las 2 primeras jornadas. Y con una victoria ante Corea del Sur, ese objetivo estaría cumplido antes del último partido. Pero había algo más en ese estadio. Algo que no aparece en las estadísticas. El Estadio Akron era la casa de Raúl Rangel. No en sentido metafórico, en sentido literal. Ciudad Guzmán, donde creció, está a menos de 2 horas de ahí. Las Chivas, el equipo donde juega, tienen ese estadio como su templo. Cada rincón de esa cancha, cada curva del césped, cada ángulo de los postes, los conoce desde adentro. Y aún así, cuando el partido empezó, nada de eso parecía importar. Eran las 7 de la noche en Guadalajara, y el Estadio Akron era un volcán verde. 45,000 personas. El primer partido mundialista en la historia de la ciudad. Banderas, cánticos, el himno nacional mexicano cantado a pleno pulmón por una grada que llevaba años esperando este momento. Corea del Sur salió al campo con Son Heung-min al frente, el capitán del Tottenham. El jugador que lleva más de una década siendo la figura de la selección asiática. El hombre que en Rusia 2018 marcó el gol que eliminó a Alemania. No era un rival menor. Era un equipo que había ganado en octavos de final en Qatar 2022 y que llegaba a Guadalajara sabiendo que necesitaba los 3 puntos para mantenerse vivo en el torneo. México salió con el mismo 11 que había funcionado contra Sudáfrica. Javier Aguirre, fiel a su estilo, no tocó nada. Creyó en sus hombres, y en los primeros minutos, esos hombres respondieron. Roberto Alvarado, al minuto 6, sacó un disparo lejano desde fuera del área. Kim Seung-ju, el portero coreano, lo detuvo con relativa comodidad. Brian Gutiérrez, al minuto 7, probó desde más lejos. Mismo resultado. El estadio pedía más, pero lo que ninguno de los 45,000 en las gradas sabía todavía era lo que se venía. Porque el fútbol, cuando quiere hacerte sufrir, primero te da esperanza. Y en esa primera parte, México tuvo mucha esperanza y muy poco premio. ¿Alguna vez has vivido esa sensación de ver a tu equipo atacar y atacar sin que el gol llegue, mientras el reloj avanza y el nerviosismo crece en las gradas? En unos instantes te cuento lo que pasó en ese vestuario en el descanso, y por qué la segunda parte fue completamente diferente. Primera parte, 45 minutos. México con el balón, con las ideas, con el terreno. Corea del Sur replegada, ordenada, esperando. Son Heung-min prácticamente desaparecido del mapa, neutralizado por la defensa mexicana. Edson Álvarez controlando el mediocampo. Álvarez y Gutiérrez marcando el ritmo. Pero la portería coreana seguía en 0. Y entonces, en los últimos minutos del primer tiempo, Corea del Sur tuvo su momento. Una transición rápida por la banda derecha.
Un centro al área. El balón cayó cerca de uno de los extremos coreanos que, en el último segundo, disparó. Raúl Rangel salió, tocó el balón con los puños, lo despejó con autoridad. No fue gol, pero fue un aviso. México se fue al descanso con el marcador en 0. El Vasco Aguirre entró al vestuario con una cara que los que lo conocen describen siempre igual. Concentración pura. Sin dramas, sin gritos, análisis, ajuste. Y una sola idea clara. Hay que tener más paciencia. El gol va a llegar. Y llegó. Pero de una manera que nadie podía haber guionizado. ¿Sabías que antes de ponerse esos guantes, las manos de Raúl Rangel habían cargado bloques de cemento? Porque esa es la historia que los highlights de 30 segundos no te cuentan. Y es exactamente la que necesitas saber para entender lo que ocurrió en el minuto 87. Raúl Rangel creció en Ciudad Guzmán, Jalisco. Un municipio de poco más de 100,000 habitantes al sur del estado, conocido por el tequila y por el trabajo. No por las academias de fútbol de élite, no por los agentes que descubren talentos a los 8 años y los llevan a clubes europeos. Cuando Rangel llegó a la cantera de Chivas siendo adolescente, llegó sin nada. Sin red de apoyo económica, sin padrinos en el mundo del fútbol, sin la seguridad de que aquello fuera a funcionar. Y durante esos primeros años, mientras entrenaba y esperaba su oportunidad, trabajaba. Ponía ladrillos en obras de construcción. Horneaba pan en una panadería de su ciudad. Hacía lo que fuera para aportar dinero a su familia sin dejar de ir a entrenar. Imagina eso por un momento. Terminar un turno cargando materiales de construcción y luego ir a entrenar de portero. Amasar la masa del pan a las 5 de la mañana y llegar al campo antes de que el resto del equipo se despierte. Esas son las manos que ayer detuvieron el balón sobre la línea de gol del Estadio Akron. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte que nadie más te está contando. Y si esta historia te está llegando como a mí, suscríbete ahora. Este canal existe exactamente para contarte lo que está detrás de los números y los goles. Y hay mucho más por venir en este mundial. Segundo tiempo. Minuto 50. México sale diferente al campo. Más vertical, más decidido. La primera parte había demostrado que Corea del Sur podía aguantar el control del balón durante 45 minutos. Lo que no podía aguantar era un error. Y el error llegó de donde menos se esperaba. Julián Quiñones recibió por la izquierda y mandó un centro al área. No fue un centro extraordinario. No fue una jugada de laboratorio trabajada en la pizarra. Fue un centro normal, el tipo de balón que un portero de élite tiene que controlar sin problemas. Kim Seung-ju salió. Y en ese momento, algo ocurrió que el Estadio Akron tardó un segundo en procesar. El portero coreano chocó con su propio compañero Kim Min-jae. Los dos coreanos en el mismo punto, al mismo tiempo, como si nadie hubiera hablado en el vestuario de quién iba a salir. El balón se les escapó de las manos. Literalmente. Rodó libre por el área pequeña. Y ahí apareció Luis Romo. El capitán de Chivas no lo pensó. No tuvo tiempo de pensarlo. El instinto tomó el control y Romo empujó el balón al fondo de la red con la derecha. El gol más sencillo que puedas imaginar. Sin cabezazo espectacular, sin disparo desde 30 metros, sin vaselina. Un empujón a puerta vacía. Y 45,000 personas explotaron como si hubieran marcado en una final. Porque en el fútbol, el gol más sencillo a veces es el más difícil de lograr. El que requiere estar en el lugar correcto en el momento correcto. El que premia exactamente a los equipos que no bajan los brazos aunque el primer tiempo haya sido gris. Luis Romo corrió hacia la banda con los brazos abiertos. Sus compañeros lo aplastaron. El Vasco Aguirre levantó el puño desde la banda. Y en las gradas, verde puro, la afición mexicana vio lo que llevaba esperando desde que empezó el partido. 1-0, México. Y todavía quedaban 40 minutos. Lo que ocurrió en los siguientes 36 minutos antes del minuto 87 es la parte de esta historia que menos se cuenta. Y es exactamente donde se fragó el drama final. México buscó el segundo gol. Raúl Jiménez, que había sido contenido durante casi todo el partido por la defensa coreana, tuvo un mano a mano en el que apareció solo frente a Kim Seung-ju. El portero coreano, en plan de redención después del error del gol, se lanzó a sus pies y lo detuvo. Un mano a mano que podría haber sentenciado el partido, que no lo hizo. Obed Vargas entró como sustituto en la segunda parte y al minuto 84, desde fuera del área, sacó un cañonazo que obligó al portero coreano a volar para desviar el balón. Otro instante en el que el 2-0 estuvo cerca y no llegó, y mientras México no encontraba el segundo, Corea del Sur empezó a creer.
Son Heung-min, que había desaparecido en la primera parte, comenzó a aparecer en los últimos minutos con más presencia. El equipo asiático adelantó líneas, arriesgó más, empezó a meter balones al área con más frecuencia. Las gradas del Akron, que habían estado celebrando desde el minuto 50, empezaron a sentir lo que siente cualquier aficionado cuando su equipo defiende una ventaja mínima y el rival aprieta. El 1-0 es el resultado más peligroso del fútbol, el que te puede hacer perder la cabeza si no gestionas bien los minutos, el que convierte una victoria cómoda en un sufrimiento innecesario. Y entonces llegó el minuto 87. Ya estamos llegando al momento que lo cambia todo. El que vais a recordar cuando piensen en el México del Mundial 2026, minuto 87. 3 minutos para el pitido final más el tiempo añadido. Corea del Sur manda un centro desde la banda izquierda, no es un balón cualquiera. Es preciso, templado, con la velocidad exacta para que el atacante tenga tiempo de anticiparse. Cho Ge-sung, el delantero, se adelantó a su marcador con una lectura perfecta del balón. Saltó antes que nadie. Conectó de cabeza con toda la potencia que tenía. El remate fue a quemarropa. Desde dentro del área pequeña, con el portero ya en el suelo, sin posición para reaccionar. El balón iba al ángulo superior derecho. En ese momento, 45,000 personas en el estadio Akron vieron lo mismo, el empate. Ya lo habían visto mentalmente. Ya habían calculado que no había nada que hacer, que la física no permitía que ese balón no entrara. Lo que esas 45,000 personas no habían calculado era a Raúl Rangel. Porque en los instantes previos al centro, antes de que el balón saliera del pie del centrador coreano, el Tala había hecho algo que pasó desapercibido para todos. Dio un paso. Un solo paso hacia su derecha. Casi imperceptible. Casi nada. Un movimiento que viene de leer el partido, de conocer cómo se mueve el delantero, de los miles de horas de entrenamiento que enseñan al cuerpo a moverse antes de que la mente lo ordene. Ese paso fue la diferencia. Estiró el brazo derecho. El guante tocó el balón, lo desvió. Y el estadio no explotó. El estadio contuvo la respiración. Porque el balón no salió. El rebote cayó limpio frente al propio Cho Ge-sung, que estaba cayendo hacia adelante, que aún tenía el impulso del remate, que conectó de nuevo casi a puerta vacía mientras Rangel estaba ya en el suelo. Lo que pasó en los siguientes 2 segundos es difícil de explicar con palabras. Rangel, prácticamente sentado en el césped, sin posición, sin equilibrio, estiró el brazo izquierdo. Atrapó el balón, lo apretó contra su pecho, y se quedó unos segundos así, abrazando la pelota sobre la línea de gol, como si necesitara unos instantes para convencerse de que lo había conseguido. Entonces el estadio Akron explotó, no como un gol, como algo más grande, como el alivio de una afición que había estado a 3 centímetros de perder lo que tenía entre las manos. Como el reconocimiento instintivo de que acababan de ver algo que no iban a olvidar. ¡Tala! ¡Atajadón! ¡Un héroe!, fue lo que gritó el comentarista de TUDN en directo. Y esa frase, con esa emoción, recorrió México entero en cuestión de minutos. Pero lo que nadie te está contando es lo que esa doble atajada significa más allá de los 3 puntos. Desde la zona mixta, después del partido, los periodistas rodearon a Rangel. Querían saber lo que había pensado, lo que había sentido, lo que había pasado por su cabeza en ese minuto 87. Y el Tala, con la camiseta todavía sudada, con el cabello húmedo, con esa calma que tienen los porteros que han aprendido a vivir con la presión desde pequeños, respondió con 3 palabras que se convirtieron en el titular de todos los medios mexicanos. Fue reacción pura. No había plan. No había análisis previo de los remates de Cho Ge-sung. No había una preparación específica para esa situación concreta. Fue instinto. El instinto que no se aprende en un manual. El que se graba en el cuerpo a fuerza de repetición, de trabajo, de levantarse a las 5 de la mañana a hornear pan y luego ir a entrenar. Y añadió algo más. Algo que resume en una sola frase a este México y a este torneo. Cualquier jugada se complementa. Hay que meterlas arriba y hay que defender bien atrás. Estamos para competirle a cualquier selección hoy por hoy. Pocas veces en este mundial alguien ha dicho algo con tanta sencillez y tanta verdad al mismo tiempo. Si te está gustando esta historia y todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Pulsa el botón de suscribirse justo ahora. Porque en los próximos días voy a seguir contando las historias de este mundial que los grandes medios resumen en 3 minutos. Y hay mucho más por venir. Ahora hagamos el ejercicio de pensar en lo que significa todo esto más allá del estadio Akron. Para México como selección, con esta victoria,
El Tri sumó 6 puntos en 2 partidos y se clasificó a los 16avos de final con una jornada de anticipación, algo que no había logrado de esta manera en décadas. Y lo que es más importante, hizo algo que en toda su historia mundialista nunca había conseguido. 3 victorias consecutivas en una Copa del Mundo. Las anteriores habían sido el 2-0 a Arabia Saudí en Qatar 2022 y el 2-0 a Sudáfrica en este mismo torneo. 3 triunfos seguidos. Un récord histórico que llegó precisamente en el torneo que organizan en casa. Para Javier Aguirre, el vasco tomó la decisión más impopular de toda su etapa como seleccionador cuando eligió al Tala Rangel por encima de Guillermo Ochoa. No fue una decisión fácil. Ochoa es el portero más icónico de la historia reciente de México. El hombre que paró a Robben en Brasil 2014, el que mantuvo en pie al Tri en Qatar cuando nadie lo esperaba. Dejarlo fuera de la titularidad en un mundial generó un ruido que durante semanas amenazó con hacer daño al grupo. Aguirre no cedió. Apostó por el criterio por encima de la tradición. Y el criterio le dio la razón. Para Raúl Rangel específicamente, en menos de 24 horas pasó de ser el portero que muchos cuestionaban, el que había cometido errores en partidos de preparación, el que algunos pedían que cediera el puesto, a ser trending topic en México, en Argentina, en España, en toda América Latina. La prensa internacional, que pocas veces mira a México con atención fuera de los partidos ante las grandes potencias, esta vez inclinó la cabeza. México tiene que agradecerle, fue la frase que se repitió en inglés y en español por igual. Y para el fútbol mexicano como concepto, como identidad, este equipo no es el más talentoso que México ha llevado a un mundial. No tiene el desequilibrio individual de los que jugaron en Brasil 2014 con Chicharito y el Piojo Herrera. No tiene la mística de la generación del Azteca en el 86, pero tiene algo diferente. Tiene la sensación de que cualquiera puede aparecer cuando el equipo lo necesita, que cuando el delantero falla el mano a mano, aparece el portero, que cuando el portero necesita que le metan el gol, aparece el capitán en el lugar correcto en el momento correcto. Eso, en un torneo como este, puede valer más que cualquier nombre. ¿Cuántas veces hemos visto a México llegar a un mundial con las estrellas brillando y salir por la puerta de atrás en el quinto partido? Pronto vas a ver por qué esta vez el guión puede ser diferente. Tienes razón. Hay una pregunta que desde que terminó el partido está circulando en todos los corrillos futbolísticos de México. Y es una pregunta incómoda, porque no tiene una respuesta fácil. ¿Descansa Aguirre titulares en el último partido de grupos contra República Checa? Porque México ya está clasificado. Ya tiene el liderato asegurado independientemente del resultado en ese partido, siempre que Corea del Sur no gane por una diferencia de goles muy abultada a Sudáfrica al mismo tiempo. La lógica de gestión del equipo dice que tiene sentido rotar, dar descanso a los jugadores que han acumulado minutos, evitar lesiones de cara a la siguiente ronda. Pero hay otra lógica. La del momentum, la del equipo que lleva 2 partidos ganados con la misma dinámica, con los mismos hombres, con la misma energía. Romper eso puede tener un coste que no siempre se ve en las estadísticas, pero que cualquier futbolista te puede explicar. Y está la pregunta del rival en 16avos. Si México llega primero del grupo A, elige rival dentro de ciertos parámetros. Si llega segundo, el abanico cambia. No es solo un partido, es la posición desde la que arrancas la siguiente fase. El vasco Aguirre tiene la respuesta, y lo que decida en los próximos días va a decirnos mucho sobre si este México de verdad cree que puede ir lejos, o si está gestionando el torneo para sobrevivir. Voy a decirte lo que pienso, sin filtros ni diplomacia, porque para eso estamos aquí. Este México no es el mejor México que hemos visto. No tiene la magia de Hugo Sánchez corriendo detrás de los balones en el Estadio Azteca del 86. No tiene el corazón roto de Blanco y Borgetti en Corea 2002. No tiene la ilusión colectiva que generó aquella generación que llegó a cuartos en el 86 y dejó a medio país llorando. Pero tiene algo que todas esas generaciones, a su manera, también tuvieron. Tiene un portero que se niega a dejar entrar el balón cuando el partido lo pide. Y tiene algo más. Algo que no siempre se nombra, pero que cualquier aficionado reconoce cuando lo ve. Tiene un grupo. Un equipo de verdad, donde el héroe de un partido puede ser el que nadie esperaba. Donde el capitán de Chivas mete el gol más importante porque estaba en el lugar correcto cuando el portero rival se equivocó. Donde el portero de 26 años que trabajó en la construcción
Antes de ser profesional, ataja en la línea de gol cuando el partido lo pide. Ese tipo de equipos, los que encuentran siempre al hombre correcto en el momento correcto, son los que ganan torneos. ¿Lo va a ganar este México? No lo sé. Nadie lo sabe todavía. Pero por primera vez en mucho tiempo, la pregunta no parece absurda. Este canal existe para contarte lo que los grandes medios no te cuentan. Y lo que no te cuentan, lo que no cabe en el resumen de 3 minutos ni en la crónica de 500 palabras, es la historia detrás de la historia. La del chico de Ciudad Guzmán que horneaba pan antes de entrenar. La de las manos que cargaron ladrillos antes de atrapar el balón sobre la línea de gol del Mundial. Eso es lo que hace al fútbol el deporte más grande del mundo. No los contratos millonarios, ni los estadios de 80,000 personas, ni los derechos televisivos, sino las historias que ocurren dentro de esas canchas y que, si te detienes a escucharlas, te dan razones para seguir creyendo que este deporte todavía tiene algo que los demás no pueden darte. Si llegaste hasta aquí y esta historia te movió algo, suscríbete, dale like, comparte este video con ese amigo que también siente el fútbol de la misma manera, porque hay muchas más historias como esta en este mundial, y nosotros vamos a estar aquí para contarlas todas. Antes de irte, quiero dejarte con una pregunta. Una sola. Dinos en los comentarios, ¿crees que este México tiene con qué llegar a cuartos de final y romper el 5º partido de una vez? ¿O crees que cuando lleguen los rivales grandes, la historia va a ser la misma de siempre? No te pido una predicción, te pido que me digas lo que sientes. Lo que te dice ese instinto futbolístico que tienes desde que aprendiste a ver el fútbol. Porque la respuesta a esa pregunta va a definir si el Mundial 2026 es el torneo donde México por fin cruza la barrera que lleva décadas persiguiendo. O si, como en tantas otras ocasiones, el sueño termina justo cuando más duele. Y nosotros vamos a estar aquí para contarlo todo cuando ocurra. En este canal, cada partido, cada historia, cada momento que los medios grandes resumen en titulares y que nosotros vamos a contarte cómo se merece. Nos vemos en el siguiente video.